Hola, ¿cómo están? Buenas noches, alumnas y alumnos de esta maestría en Administración Pública. Pues vamos a dar continuidad a nuestro programa en esta ocasión con nuestra sesión número 3 y vamos a abordar temas vinculados al desarrollo económico y regional de México, así como algunas de las expectativas y prioridades nacionales que son tomadas en cuenta en los procesos en general de planeación del desarrollo de nuestro país. Vamos a ver algunos contenidos y qué pretendo con esta sesión. Bueno, pues que analizando algunos factores políticos, sociales y culturales y desde luego territoriales que vamos a contemplar, tengamos una visión prospectiva que nos permite identificar cuáles son los retos y para dónde, de acuerdo a esta expectativa que podemos generar el día de hoy, consideramos que debe de ir nuestro país. Bueno, pues a partir de ello empecemos ahora con lo que es el desarrollo de México. Sin duda, nuestro país ha pasado por unas grandes etapas, por grandes momentos, algunos muy acelerados, otros muy atropellados, por decirlo menos en cuanto a su crecimiento, pero podemos destacar quizá algunos momentos importantes como aquel boom petrolero de los años 70 y 80, la industrialización de los 90, la modernidad de principios del siglo XXI y bueno, pues ahora este aparente estancamiento que tenemos con esta visión un poco más populista, un poco más social de lo que representa el modelo económico. No podemos ser sin duda ajenos a temas como nuestra vecindad con los Estados Unidos, a la inserción de México en los mercados globales y todo lo que conlleva precisamente que México se incorpore tanto al comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá y a la vez tenga la posibilidad de integrarse a los países BRIC, es decir, a estos países de este, Brasil, China y la India, que pueden ahora, bueno, pues también formar parte de estas economías emergentes, incluidas todas en este BRIC. Hay que reconocer que existen, y creo que aquí vamos a coincidir con la mayoría de ustedes, lo comentamos en la clase presencial, en México sí tenemos algún problema de pobreza, pero lo que priva, y es una perspectiva personal, creo que sin duda más que la pobreza es la desigualdad, es decir, es nuestra todavía incipiente capacidad de lograr hacer que los beneficios de la economía sean distribuidos adecuadamente entre todas las personas. También sin duda tenemos que considerar algunos factores como la existencia pues generosa y abundante de recursos que tiene nuestro país en materia natural. Tenemos costas, tenemos bueno, pues nuestros litorales constituyen una fuente importante de ingresos, tanto como para el turismo, como para la pesca, la posición geoestratégica que tiene nuestro país cerca de América del Norte, un puente hacia América del Sur, a la mitad entre Europa y Asia. Sin duda hay muchas posibilidades que creo que no hemos podido afrontar. Y aquí podríamos hacer algunas comparaciones con algunos otros países como Japón, como la India, como China, como Brasil, estas economías emergentes, descontando desde luego Japón, que es una economía desarrollada, pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues sin duda hay avances importantes, les decía, pero creo que hay algunas cosas que en materia estrictamente de desarrollo económico tenemos que considerar, como el desempleo y esta vocación por la informalidad que tenemos los mexicanos y en general los latinoamericanos. Esta complicación, esto tan difícil que se nos hace mantenernos en la formalidad, esta vocación de terminar casi bueno, pues evitando al máximo cualquier riesgo, cualquier complicación, pues nos conlleva forzosamente a que tengamos una economía basada en la informalidad, es decir, en la poca formalización de la actividad económica, que a su vez hace muy complicada la medición de los estándares económicos y por consecuencia también el pago de los impuestos, impactando desde luego en el empobrecimiento del Estado, del gobierno y su incapacidad para brindar los servicios básicos. El crecimiento económico que necesitamos en México, y en eso coinciden muchos de los autores y algunos de los documentos que ya les compartí, requiere políticas públicas, que es la materia de esta carrera, de esta sesión, políticas públicas coordinadas que impulsen, por un lado, la productividad,
la innovación y del otro lado la inclusión social. Y aquí creo que vale la pena que hagamos un ejercicio de valorar o de conocer algunos ejemplos como de lo que sí sucede en otros lados y de cómo esta participación del Estado puede ser interesante para poder fomentar o lograr el equilibrio económico y sobre todo esto que les digo que es tristemente lo más común. No hablamos en México de un problema de falta de recursos, sino de una inadecuada distribución de la riqueza y eso es lo que nos genera tantos conflictos, el resentimiento social, la frustración, en fin, una serie de cosas que se vuelven muy complicadas, pero creo que vamos a ver, aquí está. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ha sucedido y de cómo algunos países han logrado una intervención adecuada y de lo cual podríamos tomar algunas referencias. Por ejemplo, el modelo que priva en Dinamarca, Suecia y Finlandia, estos países nórdicos, de los que tan a tono de sorna, de burla, se ha traído en nuestro país, sobre todo por el sistema de salud, que dicen que, bueno, ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. No es cierto, la verdad es que eso es mera mercadotecnia política, es un tema de mercadotecnia del populismo, pero la verdad es que en estos países lo que generalmente sucede es que el Estado financia la educación, la salud y una red de seguridad pública bastante fuerte. Los mercados laborales tienen cierta flexibilidad, pero cuentan con el respaldo del gobierno en el caso de cualquier desequilibrio y sobre todo hay una gran apertura comercial. Estos países invierten sus recursos en estos fondos soberanos, los invierten en acciones de la bolsa, en acciones de empresas en todo el mundo, lo que les permite generar un ingreso constante, que cuando hay una crisis interna dentro del país, pues tienen la posibilidad de echar mano de sus ahorros y del dinero que tienen distribuido en otros países, en otros mercados y cobrar a través de esas rentas financiar los requerimientos emergentes. Tal es el caso de la pandemia. ¿Qué sucedió en la pandemia? Bueno, pues que gobiernos como el de Dinamarca, como el de Finlandia, el de Suecia, tienen hechas inversiones en empresas tecnológicas. Esas empresas que tanto crecieron durante la pandemia, bueno, pues generaron riqueza, generaron ingresos y parte de esos ingresos, parte del dinero con el que esas empresas financian su desarrollo, es parte del dinero que recauda este modelo nórdico de economía. Es decir, el gobierno recauda impuestos y los impuestos los invierte una parte en los equilibrios del mercado, en abatir las desigualdades y los efectos del mercado y otra buena parte la invierte. ¿En qué la invierte? Pues en esto, en empresas de alta tecnología que en el mediano plazo le están entregando ganancias y con esas ganancias financia sus grandes proyectos sociales. ¿Qué resultado tenemos de esto? Bueno, pues que hay unos altos índices de innovación, una productividad con baja desigualdad porque los desequilibrios de mercado y los errores del mercado se corrigen a través del Estado y además existe una profunda cohesión social. Pero no es el único modelo. Tenemos la economía social de mercado alemana. Cuando pensamos en Alemania, inmediatamente pensamos en productos automotrices, pensamos en coches, en Mercedes-Benz, en BMW, en estas grandes empresas que finalmente son referencias a nivel mundial. Pero ¿qué hace el gobierno? ¿Cómo interviene el gobierno y qué es lo que no hacemos en México? Bueno, aquí el gobierno fija las leyes de la competencia, es decir, promueve la capacitación técnica y además le permiten o el Estado impulsa a sus empresas a que compitan globalmente, pero no en la extracción de materias primas, sino en la transformación de las materias y en el desarrollo de nuevos elementos tecnológicos. ¿Qué ventajas le da esto a un modelo como la economía social alemana, que es un modelo en el que el gobierno los incluye a todos, pero además le permite tener exportaciones sólidas, mano de obra altamente calificada y una estabilidad industrial de mediano plazo? Es decir, a diferencia de lo que sucede en México, y recordaremos hace no tanto, el tema de la instalación de la fábrica de Tesla en Nuevo León, que por temas de impuestos optaron por no instalarla, por la inseguridad, por algunas otras condiciones. El tema de una cervecería de este gran conglomerado de cervezas que se llama Constellation Brands, que al parecer iba a estar en Coahuila, ya no se instaló. ¿Por qué? Porque no se logró incentivar el tema del agua.
Como pueden ver, las intervenciones del Estado para favorecer la competitividad de la innovación son determinantes. Cuando por otros lados del mundo, otras latitudes en Europa, en estos países nórdicos, el Estado se suma a la dinamización de la economía, parece que en México nuestra planeación está enfocada en entorpecerla. En esa lógica de que pague más el empresario, pero no le damos garantías de inversión. Entonces tenemos esas complicaciones que hacen muy difícil una planeación sistemática de mediano plazo. No se llega de un solo momento a estas economías desarrolladas. Hay estados que están en proceso de desarrollo, por ejemplo Corea del Sur, Singapur, estos que de repente fueron un boom y que son países que siendo muy pequeñitos con una población muy pequeña, repentinamente despuntaron y se convirtieron, pues la verdad es que en puntales ahí de una economía global. ¿Qué han hecho? Bueno, la planificación estatal en estos casos, de mediano y de largo plazo, se orienta a sectores estratégicos. Por ejemplo, la electrónica y la biotecnología. ¿Qué hace el Estado? Bueno, el capital privado le permite al gobierno acceder a incentivos fiscales y un crédito dirigido a ver, en cuanto más innoves, menos impuestos vas a pagar, pero más empleos estás obligado a generar. Entonces, esta situación de un tomar determinadas ramas del mercado, determinadas ramas del contexto global para impulsarlos desde el gobierno es muy importante. Y eso hicieron estas economías. ¿Qué ha pasado? Pues que en un periodo muy corto de 20 a 30 años han acelerado sus economías de renta media a hacer empresas tecnológicas globales. Les pongo un ejemplo, Huawei, la fábrica de telefonía celular, teléfonos y electrónicos y todas estas cosas, desarrollaron en el muy corto tiempo su propia marca de teléfonos que compite al tú por tú con Apple y con Samsung, y también generan su propia tecnología, tienen su propio sistema operativo, tienen sus propias plantas para la producción de sus semiconductores, es decir, de los capacitores y de toda la tecnología que conllevan sus teléfonos, y de esta manera se han posicionado en una parte del mercado global, no a la altura de las grandes empresas americanas o chinas como Xiaomi, como Samsung en Corea, pero esa apuesta de los países y de los gobiernos de incentivar la productividad, la innovación y el desarrollo tecnológico los ha llevado a ser líderes en algo. Desafortunadamente en América Latina y particularmente en México no estamos viviendo esta condición, lo cual hace esto muy complicado. ¿Qué tendríamos que pensar para la planeación en nuestro país? Bueno, pues que sin duda hay más cosas que hacer, ¿no? Hay muchos otros ejercicios que tomar, y creo que la planeación estratégica a la que estamos obligados nos tiene que llevar a entender por qué estamos en esta condición. Sin duda no puede entenderse esto únicamente en términos económicos, es decir, no es en términos de cuánto ganamos, sino tiene que ver con unos factores políticos como la gobernabilidad, la estabilidad y la solidez institucional y la transparencia. ¿Qué acabamos de vivir en meses anteriores? Bueno, pues esta reforma al Poder Judicial que sin duda ha afectado la credibilidad del gobierno y pone en duda el desarrollo de nuevas inversiones ante ¿cómo llamarle? La incertidumbre, ante la vaguedad de un Estado de Derecho que garantice reglas parejas para el desarrollo y la competencia económica. Cuando al gobierno se le ocurra apretar un sector, expropiando, generando unas sobrecargas fiscales, entonces eso atemoriza sin duda a los empresarios con todo lo que eso implica. Les decía, se dejan de instalar empresas, se dejan de pagar impuestos, se dejan de generar empleos, y eso conlleva una serie de cosas muy, muy complicadas. La transparencia. ¿De qué sirve que se instalen empresas que tengan grandes ingresos muy, muy considerables, si al final no vamos a poder cobrar los impuestos como se debe, o los impuestos no se están destinando a aquello a lo que el Estado está obligado? Seguridad, salud, educación, infraestructura. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa incertidumbre? Bueno, pues sin duda por la falta de transparencia. Cuando no hay claridad en los presupuestos públicos, la gente tiene desconfianza y nos encamina, decíamos hace un rato, nos encamina a la informalidad, es decir, a esa versión de la economía que no tiene mucho sentido y que hace todo lo posible por no pagar impuestos, sin embargo no deja de demandar servicios. ¿Qué es muy importante en estos esquemas de la planeación social? Que cuando se haga una planeación de política pública se debe procurar sin duda en la medida de lo posible, equilibrar el acceso equitativo a los servicios de salud, de seguridad, de educación.
También promover algo que es muy importante y en lo que la educación es la palanca sin duda de esto, la movilidad social. Es decir, cómo aquellas personas que de origen nacen en una familia de escasos recursos, cómo a través de su inmersión en el proceso educativo logran en el corto y mediano plazo dejar de ser de ese sector de bajos ingresos para convertirse en personas de ingresos medios e incluso de altos ingresos. ¿Qué conlleva esto? Que la siguiente generación, a partir de una persona que estudió, que tuvo educación universitaria, es sin duda una mejor generación en el tema económico. Eso es la movilidad social y pareciera algo difícil de entender, pero bueno, visto desde la óptica es muy simple, es qué tanto puedo liberarme de esta condición de ser pobre para seguirlo siendo en las siguientes generaciones o qué tanto mi familia tendrá que seguirlo siendo. ¿Por qué esto es muy importante? Bueno, porque sin duda cuando hay este incentivo, la participación ciudadana toma otro control, toma otro sentido. Y aquí la participación ciudadana incluye la participación electoral, sin duda la cantidad de organizaciones no gubernamentales que existen, esta vocación por la integración de la gente, por sumarse a las personas a las políticas públicas. Eso fortalece algo que es muy importante, que es la identidad nacional, algo de lo que desafortunadamente hoy carecemos y que por el contrario pareciera que entre más polarizados estemos, más fortalecido está el gobierno. La verdad es que no es así. Quizás se fortalezca una parte del gobierno, pero el Estado se debilita. La democracia padece con la polarización y lejos de encontrar, no pareciera que estemos en el camino de encontrar un vínculo de unidad, más bien como que estamos cada vez más parados de este lado los que están a favor de las políticas actuales y de este lado los que están en contra. Y en ese medio están todos los mexicanos, mexicanas, niños, niñas, adolescentes, todos los que tienen que sufrir los sinsabores de la vida política. Desde luego, en el tema cultural, la planeación no puede ser distante del reconocimiento de la diversidad y del fortalecimiento de la cohesión y del sentido comunitario. Yo creo, y esto es una percepción estrictamente personal, que el problema mayor que tenemos es un enorme debilitamiento del tejido social. Es decir, esa falta de cohesión entre las relaciones entre vecinos, entre familia, entre esposos, entre hijos, entre padres, entre amigos. Es decir, cuando esos lazos no existen, cuando ese tejido social se desgasta porque hay violencia en la casa, porque hay violencia en las calles, porque hay violencia, porque hay corrupción, porque las personas no confían en la autoridad. Eso es la debilitación del tejido social y es lo que sin duda trae los mayores problemas. Y si al momento de desarrollar ejercicios de planeación de política pública y de planeación del desarrollo nacional no consideramos este factor, estamos cometiendo un grave error que nos va a dificultar que cualquier política pública tenga éxito. Les pongo un ejemplo. Y con esto entrelazaríamos lo que acabamos de ver con el tema que sigue, que tiene que ver con la planeación regional. Hay una frase, una percepción de algunos de algunos mexicanos que señala que en el norte se produce, en el centro se administra y en el sur se consume. Es decir, que los del norte son los que mantienen al centro y los del centro son los que le distribuyen los recursos a los del sureste. Y si lo vemos en una lógica pues muy plana, pues pudiera no parecer tan equivocado. Es decir, los estados del norte como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, tienen esa vocación industrial que no existe en el sur y que por el contrario el sur está siempre entre los municipios más rezagados. Los municipios más pobres de México sin duda están entre Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En cambio, los municipios más ricos, de mejor calidad de vida, están en el norte: San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, en fin, en el Estado de México, Huixquilucan. Entonces, ese desequilibrio que existe tiene que ver con estos efectos y con esta incapacidad que ha tenido el gobierno de desarrollar políticas públicas que equilibren el desarrollo. Hay algunos ejercicios, sí, desafortunadamente, ejercicios que corresponden más a una visión anquilosada de la política, por ejemplo, el caso del Tren Maya. Un tren con pocas posibilidades de ser rentable, todavía esta semana salió la presidenta a defenderlo, es un proyecto que devastó la selva, que ha provocado la movilización o la migración del hábitat de especies endémicas de nuestro país y que además está muy lejos de ser rentable. Creo que ya lo habíamos comentado también en alguna sesión. El Tren Maya, por cada peso que recibe, necesita el gobierno inyectarle 108 pesos
para que funcione. Es decir, está muy lejos de ser rentable. La presidenta esta semana salía a defenderlo, decir que así estaba planeado. Pues qué pésima planeación. No podemos planear algo que durante los siguientes 15 años no sea negocio. Es decir, ha costado miles de millones de pesos y costará durante los próximos años mucha inversión y será poco rentable, porque ni va a equilibrar el desarrollo en el sureste, ni va a incentivar la economía, ni va a incentivar el turismo, ni está generando desarrollo. Y por si fuera poco, es un tren altamente contaminante que pasa por una selva que no lo necesitaba. Ese es un ejercicio de planeación regional exactamente de lo que no se debe hacer. Entonces, creo que los ejercicios habrá muchísimos, pero ¿qué requerimos para que este ejercicio que ya vimos que es el que no tiene que pasar, qué es lo que sí tendría que pasar? Bueno, tendríamos que encontrar ejercicios que logren reducir estas disparidades, que en el norte se pueda seguir viviendo bien, pero que en el sur-sureste del país no se estén condenados a la pobreza. Hay algunos ejercicios de alguna fundación de apellido Espinosa Iglesias. Es una fundación que habla sobre movilidad social y que ha señalado recurrentemente que las posibilidades de que una persona que nace en el sureste logre movilidad social, es decir, deje de ser de un estrato bajo para pasar a ser del estrato medio o el estrato alto de economía en algún momento de su vida, y señala que es prácticamente imposible. Por el contrario, las personas que nacen en los estados del norte o del centro norte del país tienen muchas más posibilidades de ascender en la escala social que aquellas que nacieron en el sureste. Es decir, si naciste mujer indígena en el sureste, tienes muchas posibilidades de morir mujer, indígena y pobre. Y en cambio, en el norte, los jóvenes hijos de los empresarios, aquellas personas que por vocación terminan una carrera, tienen muchas más posibilidades de trabajar en México o en Estados Unidos de algo de lo que estudiaron. La vocación de las ingenierías en el norte facilita mucho la movilidad estudiantil y por consecuencia más adelante la movilidad laboral. ¿Qué tendríamos que buscar entonces? Bueno, un desarrollo que reconozca las particularidades económicas de cada espacio, es decir, que entendamos que Chiapas tiene una vocación de ecoturismo, del agro, de una agricultura sustentable, que no va a tener el norte, donde la mayor parte es desierto, pero que además reconozca un desarrollo que sea incluyente, que no deje fuera a nadie. Al final, el ejercicio de la Agenda 2030 gira en torno a eso, que nadie se quede atrás, incluso en su propia condición. Es decir, no se trata de que porque vivas en Chiapas tengas que morir pobre, se trata de que vivas orgulloso de ser chiapaneco, pero que además alcances estándares mínimos de desarrollo que te permitan satisfacer las necesidades básicas de tu vida. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues habiendo coordinación entre los niveles de gobierno, escuchando a la gente y logrando e incentivando la participación de actores locales para formular las políticas públicas que sean pertinentes, pero también que sean efectivas. Es decir, no se trata de decir de hacer lo que la gente quiere, sino de también dar lo que la gente necesita. Y eso me parece que es muy importante. ¿A dónde vamos con este desarrollo en nuestro país? ¿Qué es lo que sigue? ¿A dónde estamos parados y para dónde tendríamos que empezar a caminar en estas condiciones de nuestro país? Bueno, pues tendríamos que pensar que México está, les decía, en una posición geopolítica privilegiada. Tenemos muy cerca el mercado más importante del mundo, que es el mercado de Estados Unidos, y también para abajo tenemos un enorme potencial con todo lo que hay en América del Sur. Tenemos la enorme posibilidad de tener costa de los dos lados, es decir, de poder comunicar lo mismo que en Europa, que lo mismo con Asia. Eso es algo muy importante. Sin embargo, hay varias cosas que tenemos que considerar. El cambio climático, sin duda, el tema medio ambiente es algo a lo que nos vamos a enfrentar. También lo he comentado en otras sesiones. Creo que nosotros hemos vivido ya una crisis sanitaria, como fue la crisis del COVID hace un par de años. La sufrimos y cambió radicalmente nuestra manera de ver el mundo. Desafortunadamente, creo que todavía vamos a vivir en esta generación una crisis ambiental, es decir, un día se va a dar que no podamos salir porque los rayos del sol son extremos, o un día no vamos a poder salir a la calle porque el aire está contaminado y también va a trastocar la economía. Creo que eso lo vamos a ver. Vamos a ver también una crisis social, no sé si derivada justamente de la crisis ambiental, de esta guerra del agua, una crisis social. Creo que también la veremos. Y algo muy importante, también creo que vamos a vivir nosotros en esta generación una crisis informática. Es decir, un día nos vamos a despertar y no va a haber internet y no se comunicó el mundo, y eso va a tener unas consecuencias pues casi apoteósicas, apocalípticas
para la sociedad. ¿Qué tenemos que ver entonces? Estar conscientes de estos riesgos que son latentes y que si bien es cierto hoy no se vislumbran como probables, siempre son posibles. Tenemos que pensar en cómo digitalizar nuestra economía, cómo dar este salto de economía. Hace rato platicaba con alguna persona que tiene un negocio de venta de elotes, vende elotes por la calle y le preguntamos si aceptaba tarjeta, dijo no, pero transferencia sí. Ese es un ejemplo muy claro de que la digitalización de la economía es indetenible, es decir, su avance es inminente y no va a cambiar. También tenemos que atender sin duda, y aquí la verdad es que los americanos nos están ayudando, metiendo una presión exacerbada, sin duda, exagerada, complicada y con todo lo que representa en el tema de inseguridad, particularmente por el tema de los cárteles de la droga que se han apoderado de las instituciones. Y desde luego eso conlleva una enorme fragmentación social. Les decía, mientras los líderes políticos en nuestro país sigan pensando en cómo dividirnos y no en cómo unirnos, vamos a tener estas complicaciones. Lo que espera México, si revisamos qué es lo que propone cada uno de los partidos políticos, qué es a lo que aspiran todos los gobiernos, la verdad es que vamos a coincidir todos en lo mismo. Necesitamos políticas integrales basadas en evidencia, con mecanismos efectivos de evaluación y desde luego que exista participación ciudadana. Eso es muy importante. Y a partir de eso definir nuestras prioridades. ¿Qué es lo que le urge al país? Yo creo, y en esto estoy seguro que coincidiremos, y de ahí los ejercicios que estamos haciendo para su cierre final. Buscamos un crecimiento con equidad, es decir, buscamos crecer, pero que a todos les vaya bien, que no solamente se desarrolle la economía en algunas partes, que se generen más empleos formales, que incentiven incluso el tema de educativo, que nuestro mercado interno se fortalezca, es decir, que más gente consuma lo que producimos y que además seamos capaces, a través de brindar certeza jurídica y un Estado de Derecho sólido, atraer inversión productiva y el impulso a sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la infraestructura. Creo que mientras no logremos salvar esos tres temas, energía, tecnología e infraestructura, va a ser muy complicado que nuestra planeación pueda ser sostenible en el largo plazo. Desde luego, tenemos que pensar en que hay que abrir los ojos a otras realidades. No podemos estar concentrados únicamente en ser manufactureros. La educación da pie fundamentalmente a la innovación y eso es muy importante. Creo que este país ha descuidado en los últimos 6, 7 años el tema de la educación superior y eso no puede seguir siendo así. Ese desdén por la preparación académica, ese desdén, esa vocación de hacerlo todo fácil, de pensar que todo se resuelve de manera sencilla, eso de pensar de que para sacar petróleo hay que hacer un hoyo con un popote en el mar y sale el petróleo, eso no es cierto, eso no existe. Esa vocación por el desprecio de quienes estudian, creo que no abonen mucho. Por el contrario, creo que tenemos que pensar, les decía, en diversificarnos comercialmente, en entender las enormes oportunidades que las nuevas tecnologías nos dan y desde luego pensar en una economía más amigable con el medio ambiente. Eso en el tema económico, en el tema social sin duda hay otras prioridades también. Tenemos que mejorar nuestro sistema de salud. Hay una crisis creciente en el sistema de salud. Ustedes lo podrán ver y les decía, lo vamos a ver seguramente en algunos cuantos años. El sistema de salud está al borde del colapso. No hay medicamentos, no hay hospitales suficientes, no hay recurso humano suficiente. Tenemos una complicación del sistema de salud. Desafortunadamente la vamos a padecer más adelante. En el tema de educación, les decía, se ha minimizado la importancia de la educación. Esta idea de abrir universidades del bienestar, la verdad es que resulta muy complicado de entender y mucho más difícil de integrar a la dinámica laboral. Tenemos, les decía, que pensar en políticas públicas y en planear políticas públicas que tiendan a la erradicación de la pobreza y a la disminución de las brechas de desigualdad. La protección de los grupos vulnerables, eso es muy importante. Niños, niñas, adolescentes, mujeres y aquí personas con discapacidad han sido invisibles a los ojos de la política pública los últimos 8 años por lo menos. Es decir, no hay políticas públicas para las personas con discapacidad, no hay una política pública de educación especial. ¿Dónde están los discapacitados en México? Relegados. Bueno, no somos capaces de respetarles el espacio del estacionamiento, mucho menos el gobierno de darles el reconocimiento a sus condiciones. Con el cumplimiento de estas metas, que son muchas, y que sin embargo no pretendía aquí señalarles qué es lo que se tiene que hacer, sino que es lo mínimo indispensable que debe contener la planeación democrática de este país, creo que podríamos encaminar a nuestro México, a nuestras ciudades, a unas mejores condiciones de desarrollo.
Pues eso sería cuanto por esta sesión. Yo les agradezco y les reconozco la puntualidad de sus trabajos, la calidad con la que algunos de ellos tienen, algunos son verdaderamente notables y se nota que han estudiado, y les agradezco y les reconozco la puntualidad con la que lo están subiendo. Yo me dispongo a subir este video a la red y pedirles por favor que sean tan amables de revisar su plataforma. Ya están sus actividades, ya están sus lecturas, y con esta charla, aunque asíncrona, creo que ha sido interesante y podremos recuperar más adelante mucho de este aprendizaje. Les aprecio a todos su atención, que tengan una excelente semana.